Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches con todos y todas quienes nos sintonizan en una entrevista más de Indimedia y Ecuador Today. Les damos la bienvenida a este espacio. Les recordamos que este espacio es un escenario, un lugar desde el cual todas las personas pueden venir a participar y hacer conocer cuáles son sus procesos de resistencia, sus procesos de lucha, sus procesos de organización. En este caso, el día de hoy, nos acompaña Marcelo Román. Él es parte del colectivo Comuna, que son una comisión de organizaciones sociales también en defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de la defensa del Seguro Social Universal. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias también y agradecido por la posibilidad de conversar. Eh, Como contexto, a lo largo de Latinoamérica, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la legislación acerca de seguridad social muestran a veces ventajas y desventajas siempre frente a otros ejemplos de Sudamérica y de Latinoamérica. Cuéntanos un poco, Marcelo, ¿cómo es el sistema de seguridad social y qué características tiene en específico en Ecuador? Eh, mm, Efectivamente, Ecuador ha ido en el tiempo desarrollando un sistema de seguridad social muy especial. En él se combina eh, los aportes individuales de los que tienen relación de dependencia. También hay la posibilidad de hacer aportes sin necesidad de tener relación de dependencia. Estos van a un fondo que tiene que ser promovido financieramente para sostener pues, lo que ya sería como beneficio en el caso de las pensiones cuando hayas cumplido la etapa laboral. Pero también incluye el mismo fondo, el IES, la salud, y es financiado precisamente con el aporte de los afiliados y también hay aportes especiales del Estado. Lo que se ha podido revisar en el Ecuador es de que en el tiempo, a pesar de que siempre se dice que está en crisis o en quiebra, en el tiempo se ha venido sosteniendo y manteniendo. Y un ejemplo clarísimo es cuando hubo la dolarización. En la dolarización se licuaron todos los recursos de la seguridad social. Sin embargo, de haber caído a cero, hoy mantiene una liquidez que es muy importante. La liquidez que hoy también se dice que no le sustentaría en el tiempo la capacidad de pago de pensiones, tiene factores muy específicos y esos son que el gobierno no ha cumplido con los aportes y las responsabilidades que la Constitución y la ley le obliga. Pero también hay otra cosa que es infame. Los fondos de pensiones en el mundo se sustentan con el rendimiento de sus recursos jugados en el sistema financiero. ¿Ya? Eh, Tienen la obligación de comportarse como un banco de inversiones. Y en el Ecuador, sí, jurídicamente es posible y para eso está precisamente el BIES. Pero, como yo digo gráficamente, atado a un corral, atado a un espacio específico de clientes, una cartera de clientes que no le permite desarrollar toda su potencialidad. Entonces ahí hay un problema que se debe revisar. ¿Será que la banca ejerce una presión para que el IES no salga a copar la cartera de finanzas en su conjunto, en su dimensión y con el interés único de beneficiar a más sectores de la sociedad o fortalecer el sistema que en este momento tiene desarrollado? Ahí hay una incógnita que la sociedad tiene que ir resolviendo. ¿Por qué se le ha puesto camisa de fuerzas a la capacidad de inversiones del IES? Es solamente entrega a afiliados y el Estado es el que permanentemente le sangra
tomando dinero del IES como bonos para la deuda interna. Entonces, obviamente ese no es un campo como para desarrollar una fortaleza en el sistema de desarrollo de su acumulación de capital. Bueno, nosotros hemos hecho revisiones de cómo funcionan los otros sistemas de seguridad social y vemos uno que no debemos seguir, que no debemos mirarlo y que es el chileno. El chileno es prácticamente una entrega de los recursos de los afiliados a que el sistema privado lo maneje y lo maneja desde sus intereses y no para los intereses de los afiliados, al punto que en Chile ha tenido que recurrir el Estado para salvar a los pensionistas que tuvieron ofrecimientos con toda la transformación que se denomina neoliberal y que no alcanza a pagar las pensiones. Si el Estado no está presente, realmente la crisis en Chile hubiera sido muchísimo más grave de lo que ya explotó en algún momento. Pero también hemos visto cuáles son los sistemas virtuosos de la seguridad social. Y un poco saltando el charco del Atlántico, encontramos que existen eh, sistemas que podríamos llamar virtuosos, ¿no? Que combinan el ejercicio de poner recursos en el sistema financiero, pero que también actúan en el sector productivo. Por ejemplo, Noruega. Noruega tiene eh, la industria petrolera de Noruega, que es poderosa, es base de lo que ellos llaman el fondo soberano. El rendimiento de la industria petrolera y el capital que ésta genera se invierte en el aparato productivo general de Noruega, o es el prestamista más importante de la región, no solo de Noruega, sino de la región. Entonces ha generado una fortaleza inmensa en su capitalización que le permite sostener pensiones jubilares elevadas y sistemas en general de seguridad muy eficientes y muy buenos. Asimismo, son otros países como los países árabes, también están anclados a la industria petrolera, no se quedan en la industria petrolera, invierten en carreteras, invierten en infraestructura pública, invierten en desarrollo productivo, apuntalan la economía de la nación y sus rendimientos van a sostener las pensiones y el sistema de seguridad social universal, que es lo que nosotros estamos alertando a la sociedad y estamos en una campaña para conversar, para discutir, para socializar y ponernos de acuerdo en cómo debería ser manejada el Fondo de la Seguridad Social Universal, que es un derecho constitucional, pero que nadie lo ha parado bola, que nadie le ha puesto los recursos para que esto efectivamente sí funcione. Entonces nosotros partimos de la defensa del IES, que hay que defenderle porque es una institución en donde está el ahorro nacional, pero que ésta dé el paso para que pueda también ver al conjunto de la sociedad y lograr que todos y todas sean parte de un solo sistema de seguro social universal para que, tener beneficios de la economía nacional para beneficio de todos los sectores económicos y sociales del Ecuador, ¿no? Esa es la mirada que hemos puesto y en eso estamos avanzando. Nosotros hemos explorado, consultado, discutido, socializado con muchos sectores para ver cómo se constituye en el Ecuador un, un fondo soberano y que a este fondo soberano, en dación de pago, es decir, que las deudas que tiene el Estado con la seguridad social sean canceladas con un conjunto de instituciones públicas que hoy no están siendo manejadas adecuadamente. Por ejemplo, la telefonía o la industria telefónica CNT debería pasar al Fondo Soberano, el Fondo Soberano con una directiva en donde esté presente el Ejecutivo, pero que no meta mano el Ejecutivo, sino que sea una voz más para que la sociedad en su conjunto y con actores diferentes al Ejecutivo puedan organizar el quehacer empresarial de CNT, por ejemplo, y que su rendimiento sirva para sostener
y solventar la seguridad social universal de todos y todas. Asimismo, pueden pasar otro conjunto de empresas que podrían irse seleccionados. Yo he dicho, ¿cómo puede ser que el Ecuador haya perdido una empresa nacional que era fuerte, que era importante, que es Correos del Ecuador? ¿Cómo puede ser que un país no tenga una propia institución de Correos del Ecuador? Esa empresa debería pasar al Fondo Soberano y desde el Fondo Soberano hacerle funcionar, convertirle en un emblema de la nacionalidad ecuatoriana y conseguir réditos económicos y generar trabajo para la sociedad. Y no como se han hecho en el pasado, de a la menor crisis que hay, el modelo neoliberal ha pegado tanto que se ha entregado, por ejemplo, correos a empresas extranjeras. Servientrega es una empresa multinacional afincada en Colombia, DHL, una empresa multinacional afincada en Estados Unidos, y nuestros correos nacionales que tienen infraestructura, que tienen capacidades tecnológicas, están abandonadas. Pues no puede ser que nosotros desperdiciemos los recursos de esa manera o por esos intereses ideológicos. Entonces, aquí hay una discusión en donde tomamos, primero, pedimos o discutimos de que no se le ponga barreras a la capacidad de inversión que tenga la seguridad social en el sistema financiero general y también que con el Fondo Soberano tenga la capacidad de levantar empresas productivas, las que existen y las que pueden venir, porque, por ejemplo, hay una discusión que el Ecuador está atrasado. Las nuevas energías que tienen que estar presentes, alguien debe atenderlo, o vamos nosotros en el tiempo a cerrar las refinerías y comprar combustibles de otro origen para que muevan nuestra industria, cuando podríamos, sobre la base de las propias refinerías, ver cómo vamos haciendo las conversiones necesarias para tener energía limpia en el futuro. Esto puede financiar el Fondo Soberano, puede ser de propiedad del Fondo Soberano este desarrollo industrial que sostenga primero una nueva visión ambiental y que luego genere los recursos para sostener el seguro social universal. Por ahí van nuestras exploraciones, por ahí han ido nuestras conversaciones y creo que la tarea es no quejarnos, decir, uy, no hay plata, ¿cómo vamos a financiar? Sino tener la audacia de imitar lo positivo que existe en el mundo para incorporarle en nuestra noción política y económica y trabajar para todos y todas. Sí. Como tú nos cuentas, Marcelo, es indudable que hay una capacidad económica, una capacidad financiera desde el resultado de justamente de que este seguro, este fondo sea como sea centralizado, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente desde tu perspectiva que existe cuando el Estado empieza también a meter mano en el IES y cómo esto también se expresa en la deuda que va acrecentándose de parte del Estado hacia el IES, cosa como con su responsabilidad con respecto a la salud, con su responsabilidad con respecto a las jubilaciones? ¿Cómo afecta esta falta de compromiso del Estado con el posible desenvolvimiento de estos proyectos que nos cuentas de parte de ellos? Bueno, históricamente podríamos decir de que el seguro social, atado al vaivén de los signos políticos, no ha podido construir una visión de largo plazo, como en muchas de las tareas que tenemos que hacer los ecuatorianos. Cada gobierno reinaugura la patria y cada 2 años no se puede reinaugurar la patria, porque en 2 años no habrá resultados positivos en nada. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo para que existan políticas de Estado que puedan verse en el largo plazo y resultados y eficiencia y eficacia en el largo plazo, no cada gobierno que viene. Lo que han hecho todos los gobiernos es mirar más bien las fuentes de riqueza que tiene el IES para apropiarse y para sostener sus debilidades económicas como nación. Y también ha sido el espacio en donde
se lavan las ofertas de campaña, ¿no? Entonces, el IES podría funcionar con 5.000 funcionarios y hoy tiene 35.000. Bueno, hay una masa laboral que, mm, que es parte de las cuotas electorales. Pero nosotros, obviamente, no vamos a decir que hay que disminuir el personal, pero si es que se le dan funciones adicionales a la seguridad social universal, bien puede esa masa laboral pasar a laborar en otras instituciones o en otros segmentos que puedan ser útiles y puedan desarrollar más trabajo. Nuestra tarea como fundamento esencial de sostener la seguridad social es tratar de crear pleno empleo, porque además ese sería el mejor negocio de la seguridad social, que todos estén empleados, por lo tanto todos están aportando, ¿no? Esa sería la magia de la que se debería construir como política pública. Pero eso no siendo posible, tenemos que ir a dar pasos en el tiempo para poder desarrollar una visión como esa. El pleno empleo sería un objetivo no muy fácilmente alcanzable, pero tratar de aproximarnos a eso por beneficio y salud de la economía nacional. Entonces, los gobiernos no han visto el largo plazo de la seguridad social, solamente han hecho parches o ofertas para pasar el bache electoral. Por ejemplo, los dos candidatos actuales que están finalistas hacen cuestiones generales, dicen cuestiones generales, quizás desde la buena voluntad, pero que ninguna tiene un sustento real en el tiempo. Nosotros más bien les decimos a los candidatos finalistas de que deberían en este proceso de corto tiempo llamar a la sociedad, discutir con la sociedad y construir políticas de Estado que vayan más allá de los tiempos electorales. Porque si no hacemos eso, estamos destruyendo la nación. Efectivamente. Te quería preguntar justamente con este tema de los tiempos electorales, porque vemos que ahora se puede venir tanto González como Novoa a la presidencia. Pero más allá de eso vemos una arremetida mediática, como tú mismo dices, un cuento de que el IES no tiene plata, de que el IES puede estar en quiebra. ¿Cómo nos organizamos o qué es lo que nosotros tenemos que socializar y comunicar para evidenciar el potencial que nos cuentas de la seguridad social universal? Bueno, hay que atender el tema de crisis que le han puesto al Seguro Social, ¿no? Recordarás tú que eh, precisamente el gobierno de Rafael Correa le quitó una responsabilidad que tenía el Estado, que es financiar el 40% de las pensiones. 40% de cada pensión es una carga inmensa que se le trasladó al IES y es grave, ¿no? Entonces hay que restituir esos recursos que existen o de alguna otra vía sustituir las fuentes de ingreso, que sería quizás lo correcto. Es decir, en la dación de pago y que funcionen las empresas, podría hasta liberarse el Estado de esa responsabilidad. Podría, ¿no? Pero hay que diseñar de otra forma y de otra visión cómo encontrar los recursos. Nosotros, nosotros hemos señalado que hay múltiples problemas y que la sociedad tiene que atender adecuadamente. Hay que hacer una reforma interna en el IES, en salud, en la administración y en muchas cosas. No puede ser, y puedes hacer tú un ejercicio, que vas a un dispensario del IES, tomas medicina, te dan la medicina para la gripe y vas a otro dispensario en el mismo día y te haces atender, te atienden por emergencia y te dan la medicina del día. Si no hay un cruce de los sistemas para saber que tú ya te trataste. Y entonces es un desperdicio horroroso de medicinas porque no hay simplemente un cruce, un solo sistema que pueda estar enterado de cuál es la actividad o cuál es la frecuencia o los problemas que tienen sus afiliados. ¿Sí? Y hay también intereses de los grandes hospitales de trasladar a sus clínicas por la vía de derivaciones a pacientes
haciendo, generando un descontrol absoluto de la administración actual del IES. Eso tiene que cambiar porque hay un desangre que no va a permitir mejorar ningún sistema. Pero obviamente yo creo que el ponernos de acuerdo a nivel nacional de cómo debe administrarse el IES como política global, en la que los afiliados y la sociedad en su conjunto tenga mayoría en la decisión de los actos administrativos y políticos de la institución. Porque si se mantiene el Ejecutivo como Ejecutivo, para el Ejecutivo y desde el interés del Ejecutivo, los afiliados no cuentan y el sistema no va a funcionar. Hay una iniciativa popular que está en curso, que han presentado un conjunto de jubilados que ya está en el Parlamento que precisamente señala esto, que debe haber la representación tripartita, sí, Estado, empresarios y trabajadores, pero no igualitaria. Tiene que haber representación tripartita con un delegado del Ejecutivo, un delegado de los empresarios y 3 delegados de los afiliados para que estos puedan hacer mayoría en razón de que son los dueños del capital y puedan legislar o puedan administrar en función de los intereses de los afiliados con la mirada que nosotros decimos adicionalmente pensando en el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, hay varios cambios que se tienen que hacer, pero tenemos que ir conversando la sociedad en su conjunto para encontrar los mejores cambios que se podrían tener. Y decirles a los políticos y a todos los actores de la farándula política del Ecuador, de que en el seguro social y una buena organización podemos encontrar el punto más importante para el desarrollo del capital y el desarrollo productivo, que eso es lo que hace falta en la nación. No podemos seguir endeudándonos para sostener las cuentas fiscales. Tenemos que generar riqueza. No puede ser que sigamos importando 6.000 millones de dólares en combustibles cuando tenemos 3 refinerías que están mutiladas por intereses políticos poderosos que están detrás de las importaciones de los combustibles. Sí, no podemos no hacer industria porque si alguien sueña con la dolarización se sostiene generando riqueza. No se puede sostener una política de dolarización si es que esta no genera el mecanismo para comprar dólares, es decir, capacidad para cubrir internamente la producción y para exportar, que es la única fuente de ingreso de divisas. Gracias Marcelo también por estas puntualizaciones. Y antes de cerrar quería que si me puedes hablar un poquito más con detalle acerca de qué explícitamente menciona la Constitución acerca del Seguro Social Universal y cuáles son las implicaciones y las posibilidades frente a esta mención en la Constitución. Bueno, para no ser con rigor jurídico o simplemente existe constitucionalmente que el Estado es responsable de la seguridad social universal. Esto quiere decir que todos los que nacen en el territorio tienen que tener cobertura de salud y en el futuro pensiones. Todos, sin excepción alguna, tengan o no tengan trabajo. Tengan o no tengan trabajo. Por eso es que la urgencia de discutir con la sociedad para generar procesos de crecimiento económico y solo así, en ese crecimiento económico, se puede cumplir un mandato constitucional. Nosotros hemos hecho cálculos a grosso modo. Hoy, lo que genera el seguro social en el Producto Interno Bruto es más o menos 5.000 millones de dólares. Pero para cubrir a toda la sociedad ecuatoriana se necesitarían 20.000 millones de dólares anuales. Si tiene que crecer necesariamente el Producto Interno Bruto, ya no puede ser 100.000 millones, tendrían que crecer a 150.000 millones y eso se crece generando industria, generando movimiento económico, no generando créditos y créditos y créditos, porque algún rato hay que pagar los créditos. Entonces,
para poder tener la cobertura del mandato constitucional que todo ciudadano nacido en este territorio tiene el Estado obligación de garantizarle la salud, garantizarle una vida digna y garantizarle en el tiempo pensiones, solamente se hace con recursos. Y esos recursos tenemos que organizarnos en la sociedad para que salgan y para que sean redistribuidos. Eh, Como tú dices, Marcelo, tenemos que organizarnos y me parece, eh, a modo de opinión, quiero decir que tenemos que empoderarnos, tenemos que empezar a conocer a profundidad este sistema de seguridad social y este derecho que tenemos todos para poder exigir más, como tú mismo mencionas, no solo al Estado, sino a toda la sociedad para poder organizarnos y apuntar hacia mejores días, hacia impulsar nosotros mismos como trabajadores, como ciudadanos del país, una mejor economía para todos, ¿no? Marcelo, también quiero Exactamente. agradecerte tu presencia. De verdad ha sido bastante ilustrador todo lo que nos has contado y no dudes de que como Indimedia y World Today estamos también dispuestos a acompañar estos procesos que justamente apuntan a un bienestar a todo el país. Agradecer tu presencia y estamos conversando en una próxima Ok, ocasión. muy bien, muchas gracias también. Solamente una cuña final. Nosotros, hay un dicho que dice que todo niño que nace nace con una palanqueta debajo del brazo. Yo digo que eso es cierto, porque todo niño que nace es parte propietario de los recursos naturales existentes, el aire, el agua, la biodiversidad, pero alguien lo expropia. Nosotros no debemos permitir que se nos expropie, que las riquezas naturales transformadas, que son de propiedad de todos y todas, sean también para beneficio de todos y todas. Eso nada más. Bien, Un muchísimas abrazo. gracias. Acompañamos como digo también en nuestras intenciones y agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron. Les recordamos que este es un espacio abierto, que están todos y todas invitados a formar este espacio para contarnos más de sus organizaciones, de sus luchas, de sus pedidos frente a la sociedad y al Estado. Nos estamos viendo en una próxima ocasión y les agradecemos su presencia. Muy buena tarde. Muy bien. Muy buenas tardes.